Hola, hola. Estamos por aquí en nuestra serie Conociendo la Palabra Completa en 44 semanas y hoy vamos a platicar, estamos en el semana 10, día 4 y vamos a platicar acerca de Hechos del 16 al 19. Espíritu Santo, te pedimos por favor que tomes control de esta transmisión, te la entregamos a ti, Señor. Esta transmisión es tuya, Espíritu Santo, y queremos pedirte por lo cual que hables por medio de mi boca. Quiero pedirte que seas tú dirigiendo esta palabra y que esta palabra llegue a quien tiene que llegar, Señor. Que seas tú cubriéndonos con tu sangre preciosa y guardando nuestras familias y cuidando de nuestras familias y trabajos, Señor, aún mientras nosotros estamos aquí escuchando de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues hablando de Hechos 16, recordemos que estamos hablando acerca de Pablo. Y dice que Pablo llegó a Derbe y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo. Pero Timoteo era hijo de una mujer judía creyente y también de un padre griego. Y todos daban buen testimonio de él. Y entonces aquí habla de que al ser hijo de una madre judía, dice que le hicieron la circuncisión a causa de los judíos, a causa de lo que los judíos creen, ¿verdad? Bueno, dice porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Es algo que tal vez nunca nos imaginamos, ¿no? Nosotros siempre queremos compartir la palabra de Dios, queremos compartir a Dios, pero y normalmente sentimos ese llamado de parte del Espíritu Santo a compartir la palabra, pero que de pronto el Espíritu Santo te detenga y te diga, aquí no vas a compartir. Y hay que ser obedientes, ¿verdad? ¿Y quieren volver? No, en este lugar no vas a compartir. No nos dice el por qué, no nos dice si no era su tiempo, si era muy peligroso, si les iba a pasar algo. Lo que sí nos dice es que el Espíritu Santo los detuvo. ¿Alguna vez te habías imaginado tú que de pronto el Espíritu Santo te pueda detener a la hora que vas a ir a compartirle a alguien una palabra del Señor? O que vas a ir a hacer alguna liberación, o que vas a ir a hacer una oración y que el Espíritu Santo te diga, detente. Bueno, en alguna vez ya me ha ocurrido. Alguna vez me mandaron a hablar para que hiciera oración en una casa y el Espíritu Santo me dio indicaciones diferentes. Solamente me dijo, vas a ir y vas a hacer un lavado de pies y les vas a decir que pongan alabanza por cierta cantidad de días y después se hará la oración. Y yo, bueno. Entonces es el Espíritu Santo el que te va a guiar y el que te va a dar las indicaciones de cómo tú le vas a servir. Bueno, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Aquí ya fue diferente. Aquí ya el Espíritu Santo les estaba revelando en medio de un sueño que había un hombre rogando, ¿verdad? Para que pasaran a Macedonia y los ayudaran. Es decir, ellos entendieron, el Señor nos quiere mandar a Macedonia. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Népolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira,
que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Cómo Dios puede obrar mientras tú le estás sirviendo, mientras tú estás dando la palabra? Y el Espíritu Santo le puede estar hablando a alguien más y le puede estar dando indicaciones para ti. O viceversa, ¿verdad? Alguien puede estar ahí y el Espíritu Santo, así como les dio indicaciones por medio del sueño de decir: no, van a hacer esto primero y luego en el sueño vas a ir a este lugar. ¿Cómo estaba tocando el corazón de esta mujer? ¿Pero por qué tocaba el corazón de esta mujer? Porque esta mujer dice que era adoradora de Dios. Entonces el Espíritu Santo le estaba hablando: es necesario que estos hombres se queden en tu casa. Y qué gran bendición trae que aquellos profetas, aquellos hombres de Dios, aquellas personas que van cargando la presencia de Dios, posen en tu casa, que se queden en tu casa. A veces no entendemos que eso es una gran bendición aún para la familia donde ellos llegan. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Qué dice aquí? Que tenía un espíritu de adivinación. Entonces, ya sabemos que Dios da dones, ¿verdad? Por ejemplo, puedes tener el don de profecía, el don de ciencia, puedes tener discernimiento de espíritus, pero este específicamente era adivinación y era un espíritu. Y por eso nosotros tenemos que estar alertas. Cuando alguien te está dando una palabra, aunque parezca muy bonita, aunque parezca que podría ser, hay que comparar, ¿verdad? Esa palabra que me están dando va conforme a la palabra de Dios, va conforme a lo que Dios me está hablando, y con el tiempo esa palabra que me dieron se cumplió. Ok, venía de parte del Señor. Pero también hay que abrir los ojitos, porque a veces quienes tienen espíritu de adivinación van y se meten justamente ahí, ¿verdad? Donde hay oración, donde están los hombres o las mujeres de Dios. Recordemos, el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Entonces es bien importante que tú y yo no pongamos nuestra mirada en el hombre, no pongas tu mirada en el pastor, no pongas tu mirada en la esposa del pastor, en el sacerdote, en las monjitas, no pongas tu mirada en las personas, porque te van a fallar. Tu mirada y la mía tienen que estar puesta en Jesús. Y todo lo que nos enseñen lo tenemos que traer. A ver, ¿qué dice la Biblia? Me enseñaron esto. Sí, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Se contrapone lo que el Señor dice en su palabra? Entonces no lo puedo creer. Aunque yo esté viendo, ¿verdad?, las maravillas que estén sucediendo, tiene que ir de acuerdo a la palabra. Y vean que esta mujer, ¿verdad?, que tenía espíritu de adivinación, o sea, esas personas son muy engañosas porque te pueden hablar como si te estuvieran hablando acerca de Dios, y te pueden hablar cosas a lo mejor que, pues, quién sabrá, ¿verdad? Adivinarte tu pasado, y van a tratar de adivinar tu futuro. Y muchas veces al tratar de adivinar tu futuro, lo que están haciendo es maldiciendo tu futuro. Tú les abres la puerta al ir y consultar con ellos, y ellos maldicen tu futuro, y después se cumplen esas maldiciones que ellos te están hablando. ¿Por qué? Porque es un espíritu. ¿Qué es un espíritu? Es un demonio que estaba con esta mujer. Dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. Estos hombres, ¿verdad?, vienen de parte del Señor. ¿Quién pensaría que estas palabras no venían de parte del Señor si los estaba anunciando como estos hombres son de Dios? Pero dice: y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Quién puede discernir lo que hay?
quien tiene el Espíritu Santo y quien el Espíritu Santo le revela. Porque pues a lo mejor ellos se pudieron haber acomodado de que, ay, mira, sí, el Señor la mandó para que nos abra camino, para que le anuncie a la gente que nosotros venimos de parte del Señor. Sin embargo, Pablo, que tenía ese discernimiento de espíritu porque tenía el Espíritu Santo habitando en él, dijo, no, este es un espíritu de adivinación. Y nosotros, ojos abiertos, ¿verdad? Porque cuando no conocemos mucho de la palabra o cuando no estamos en mucha oración constantemente, podemos ser engañados aún por adivinos. Yo he escuchado de muchos conocidos o así que dicen, no, es que fui con una señora, por ejemplo, y llevé al bebé o a la bebé que para que lo ensalmaran. Y solamente es que salmos y las ramitas. El Señor no necesita nada de eso. El Señor no necesita de ramitas. Ni tampoco te van a cobrar por lo que vayan a hacer. Por esas personas se hacen pasar por servidoras de Dios, por gente de Dios que lo único que está haciendo es rezando o es orando por ti. No, esas son puertas que le abrimos al enemigo y hay un espíritu ahí, por ejemplo, de adivinación. Puede decir de brujería, de hechicería, pero no se van a descarar. Acuérdate que el diablo viene vestido como ángel de luz. Por eso nosotros a la palabra. Y te van a contar, y por ejemplo con los que te leen las cartas, te van a decir cosas que te han pasado o cosas que te van a pasar. ¿Y cómo no? Si tú ya te las están prediciendo, están mandando llamar a aquellos demonios para que te acontezca en el futuro. Entonces, ¿verdad? Así que Pablo, teniendo este discernimiento, dio esta orden y le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, o sea, este tipo de trabajos no se hacen por amor. Como cuando uno dice, bueno, yo voy a empezar a orar por los enfermos, voy a empezar a orar por las personas, o les voy a llevar la palabra. ¿Por qué? Porque quieres agradar a Dios, porque quieres que sean salvos, por amor a las personas, pero no por dinero. Si nosotros comenzamos a hacer algo de esto y lo hacemos por dinero, ahí ya no lo estamos haciendo por el Señor, sino por nosotros mismos. Entonces estos hombres, ¿verdad? O estas personas, seguramente ella era una esclava de ellos y les daba ganancias. Aprovechaban que tenía ese demonio en ella. Y dice, salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues nosotros somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, es decir, estaban atados o encadenados. Entonces, yo quiero decirte algo. Supongamos, ¿verdad?, que el Señor nos está mandando a servirle, que el Señor nos está dando indicaciones como se las dio a Pablo y nos dice, mira, yo quiero que tú vayas a hacer una liberación. Aquella persona que dicen que está loquita, que anda bien mal, ve y ora por ella y yo te voy a respaldar. Y uno dice, bueno, pues voy y oro por esa persona. Y esa persona es libertada. ¿Qué esperarías tú? Tal vez esperarías abrazos, besos y que, ay, gracias hermanito, gracias hermanita por hacer esta liberación. Y tal vez su familia va a estar muy contenta. Esa personita que fue libertada, oh, imagínate, va a estar súper contenta de lo que sucedió. Pero quiero decirte que el enemigo, que era el que tenía ese demonio puesto en esa persona, no le va a agradar nada. Y va a buscar atacarte o contraatacarte.
Y muchas veces vamos a salir muy bien librados, pero muchas otras veces, diría una de mis hermanas Blanquis, pues aunque sea vas a salir despeinada. Porque esta es una lucha, ¿verdad? Esta es una guerra espiritual, y aunque nosotros sabemos que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Sí, pero a quien Dios está usando para hacer esa liberación o esa sanidad es a ti. Entonces el diablo va a querer venir y atacarte a ti o a lo que más amas, en tus puntos donde él sepa que a lo mejor con eso te tumba y dejas de hacer lo que estás haciendo. Va a tratar. Pero no te preocupes, porque sí, aunque a veces pasemos por algunas situaciones difíciles, tenemos el respaldo del Señor. ¿Y qué debo hacer? Dice la palabra de Dios: resiste y el diablo huirá. Resiste y el diablo huirá. Va a llegar un momento en el que él vea, le doy por aquí, quiero por acá, quiero por allá, y no logro derribarla. Entonces el Señor te va a respaldar y podrá a lo mejor tratar de amedrentarte, pero no va a robar el gozo que el Señor te ha dado. Y sabes, cuando estés pasando justamente por esas situaciones difíciles donde tú dices, es que no, ya no veo, ¿verdad? Ya no veo por dónde. ¿Qué podemos hacer? Adorar a Dios. Venir en oración y alabarlo y cantarle. Y si te es posible danzar, danza. Y tú dirás, pero ¿cómo? Si estoy pasando por momentos tan difíciles. Es que nosotros tenemos que entender que la alabanza, que la adoración, que el canto, que el adorar a Dios es un arma poderosa. Es un arma muy poderosa que tenemos a nuestro favor. Te quiero decir que ya que ellos estaban encarcelados y que les habían asegurado los pies al cepo, ¿verdad? Dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Sí, este mismo Pablo, ¿verdad?, que acababa de hacer una liberación y que el pueblo se había golpeado contra ellos y que los habían golpeado, y dice que no mucho, no poco, sino mucho, andando así bien golpeados y todo, y estando metidos en la cárcel y aún atados, dice que ellos estaban adorando a Dios. Entonces, sí, pudiste sacarme a lo mejor en este momento de las calles de lo que estaba haciendo, pero no me vas a robar el gozo que el Señor me ha dado. No me vas a robar el privilegio de poderle adorar y cantar y alabar a mi Señor. Eso no me lo vas a poder quitar. Y ahí, en esa fidelidad de que tú le estés adorando a Dios a pesar de las situaciones difíciles que estén pasando, el Señor te va a respaldar. Pues ve lo que sucedió, dice. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Puedes entender o podemos entender el gran poder, la gran arma de guerra que es la alabanza? Por eso el enemigo siempre está peleando la alabanza para él. Por eso el enemigo siempre está queriéndose robar la música para él. Porque la música fue creada para adorar a Dios. Recordemos que desde los tiempos donde Lucifer, que es Satanás, era un ángel de luz, él era un ángel de adoración. Él siempre quiso la adoración y la alabanza para él. Sin embargo, nosotros podemos usar esa gran arma, esa arma poderosa que es venir a adorar al Señor. ¿Y qué puede pasar cuando nosotros lo estemos adorando? Pues puede pasar en lo espiritual ese terremoto. Puede sacudirse todo aquello que el enemigo con lo que te tenía atado o aprisionado a ti o por quien tú estés orando. Puede sacudirse esas paredes. Recordemos el muro de Jericó. Dice que esa ciudad estaba amurallada y no había por dónde entrarle. Las puertas estaban cerradas a forma que nadie podía entrar ni salir. No había por dónde entrar a esa ciudad. ¿Pero qué les mandó el Señor? A rodearla por 6 días. Y el séptimo día
con alabanza, con gritos de júbilo. ¿Y qué pasó? 7 veces ese día la rodearon y esa última, con alabanza, con trompetas, con adoración, y las paredes cayeron al suelo. Esto quiere decir que en lo espiritual puede haber ataduras, podemos estar encadenados, podemos estar en prisiones. Y por medio de la alabanza se puede sacudir esas paredes, esos muros que el enemigo ha sembrado a nuestro alrededor o alrededor de nuestras familias, muros espirituales, y pueden ser derribados. Dice, ¿verdad?, que se sacudieron al instante y se abrieron todas las puertas que estaban cerradas, puertas que tú querías entrar, no sé, una puerta de trabajo, una puerta de un contrato, una puerta para servirle a Dios de alguna forma, una puerta para una universidad, una puerta que tú deseabas que a tus hijos se les abra la puerta. Pueden abrirse esas puertas. Ataduras espirituales a pecado, a diferentes pecados, y tú dices, es que no puedo, por más que yo quiero dejar esta adicción, no puedo. Alabanza, adoración, alabanza. Y esas ataduras espirituales van a caer. Entonces, la alabanza es importantísima. Entonces dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Esto es el verdadero amor del Señor. Pablo podía ver a este hombre o pudo haberlo visto como su enemigo. Era el carcelero, el que le estaba cuidando de que no se fuera a escapar, el mismo que le había puesto sus grilletes, ¿verdad?, para que estuviera ahí atado. Y pudo haber dicho, mira, esto es una venganza divina, a que se quite la vida, es mi enemigo, pero no. Dice que Pablo desde adentro le gritó, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. Eso es amor. Que nosotros, a los que aparentemente son nuestros enemigos, en lugar de desearles el mal, les ayudemos para hacer el bien. Y dice, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él y con todos los suyos. Quiero decirte algo. Nunca sabemos el propósito de las cosas que nos están sucediendo. No podemos saber si el que nosotros estemos pasando por una situación de dificultad sirva para que alguien reciba salvación. No podemos saber, ¿verdad?, si seremos testimonio para alguien más, pues la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo está con nosotros, que Él habita en nosotros, que ha hecho morada en nosotros, que Jesucristo y nuestro Padre Celestial han hecho una morada en nosotros. Cuando nosotros llegamos a un lugar, aún sin comprender, Señor, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí a medianoche en urgencias, en el hospital, verdad? Ya sea porque tú te sientas mal o alguien cercano a ti, tú puedes decir, pero Señor, si yo creo en ti, yo sé que puedo orar y tú puedes sanarlo. Sin embargo, me has traído al hospital. Sí, porque a lo mejor tú por tu cuenta no hubieras venido. Y ahí había personas que necesitaban una oración de sanidad. Ahí había personas que estaban necesitando salvación. Y es por eso que el Señor nos lleva a veces a lugares que no entendemos y que nosotros a veces pensamos, estoy siendo castigado. Ay, me está pasando esto. Sí, pero es que tú portas el Espíritu Santo, tú portas la presencia de Dios. A donde quiera que tú vas puede haber una sanidad, puede haber un milagro, puede haber una salvación. Y así, mira, Pablo y Silas, aún estando golpeados,
Y con todo lo que les había pasado, seguían dándole gloria a Dios, seguían alabándolo y seguían hablándole a aquel que parecía ser su enemigo, hablándole del Señor. Y lo más maravilloso de todo, aquel que parecía, ¿verdad? Aquel que el enemigo había sembrado ahí para que fuera tu enemigo, porque a veces eso es lo que el enemigo también hace, nos quiere, envenena el oído de las personas y les empieza a hablar mal de nosotros para que la persona de la nada de pronto ya está ofendida con nosotros, ya se siente que no somos sus amigos y nos ven casi como enemigos. Pero resulta que el Señor tiene el poder para que aquellos que parecen ser nuestros enemigos, como este carcelero que los puso en prisión, aparentemente era su enemigo, él fue quien los encerró. Y Dios convertirlos en amigos a tal forma que cayeran de rodillas ahí para preguntarle qué puedo hacer para ser salvo. Y no solamente eso, sino que él mismo, el mismo carcelero que parecía que era el enemigo, viniera a lavarles las heridas. A esa misma persona que parecía ser tu enemigo, el Señor puede utilizar a tu favor. Aquel jefe malvado o aquel compañero de trabajo malvado que tú ves y que te quiere hacer la vida imposible, es el enemigo sembrándole cizaña. Pero no te preocupes, porque el Señor puede usarte a ti para que ese compañero de trabajo, ese jefe, ese vecino, esa vecina, esa persona, ¿verdad?, que está ahí constantemente irritándote, el Señor puede usarte para que venga salvación. Y el Señor puede hacer que se conviertan y que se convierta hasta en una amistad tuya, en una persona que ahora tenga agradecimiento. Y dice que después de haberle lavado sus heridas y de que él se bautizara y los suyos, dice, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue el día de que los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Ahora resulta, ¿verdad?, que te habían golpeado, te habían puesto en la cárcel y de la nada mandan decir, no, ya estás libre. Dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No. Por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron sacándolos y les pidieron que saliesen de la ciudad. Así, cuando el enemigo se levanta en contra nuestra y creyó que iba a ser muy fácil quitarte del camino, pero resulta que te levantaste en adoración y en alabanza y en oración y tomaste tu autoridad y lo mandaste tú echar fuera. Y le dijiste al Señor, Señor, hazme justicia. Señor, ten misericordia de mí. Y entonces ahora resulta que tu enemigo está temblando. Ay, no, es que no quería hacer esto. No, yo no sabía que yo no había conocido tu nombre, que era conocido en el mundo espiritual. O aquellas personas, ¿verdad?, que se pusieron a hacer todo lo malo en contra tuya. Obviamente porque el enemigo se lo sembró. Y de repente cuando ven el respaldo que tienes del Señor, ay no, es que no sabíamos que estabas tan bien posicionado. Eso es lo que el Señor hace cuando nosotros somos obedientes. Dice, entonces saliendo de la cárcel entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Bueno, y seguimos, ¿verdad?, con todo el recorrido que Pablo estaba haciendo. Dice, pasando por Anápolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, recordemos que Pablo, o sea, era usado para eliminar a todos los cristianos, a todos los seguidores de Jesús. Entonces, obviamente era una persona
con un gran puesto reconocido en las sinagogas. Por eso dice aquí, pasando por Anápolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. A veces vamos a ser llamados a tener que decir la verdad. ¿Para qué vamos a tener que decir la verdad, aunque a veces sea difícil? Para salvación de la persona, sobre todo cuando esas personas ya conocen del Señor. Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número de mujeres nobles, no pocas, dice gran número. Y ahí va la otra, dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, juntando una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, los cuales Jasón ha recibido y todos estos contravienen los derechos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Aquí podemos ver otra vez, ¿verdad? Otra vez Pablo haciendo el bien, trayendo el convencimiento del Espíritu Santo para que las personas tuvieran arrepentimiento en su corazón y conocieran acerca de Jesús. Pero otra vez venía pleito, contienda, tratar de hacer lo malo en contra de él. Y esta vez, pues no fue sobre Pablo porque no lo encontraron, sino con quien le estaba ahí dando hospedaje, ¿verdad? Bueno, dice después de esto, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, que eran esos como templos para ellos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Justamente lo que platicábamos ahorita. Toda palabra que alguien te viene a dar, es necesario llevarla a la luz de la palabra. Tú dices que la Biblia dice esto, tú dices que dice esto otro, tú dices que... ¿Dónde dice? Déjame buscarlo. Esto mismo hacían ellos, ¿verdad? Venían estos hombres llenos del Espíritu Santo, pero aún así, dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y pues sí, resultó que sí eran así, ¿verdad? Porque dice, así creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. O sea, muchas mujeres y muchos hombres estaban creyendo. Dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que se fuese hacia el mar, y a Silas y Timoteo se quedaron allí. Es decir, otra vez el enemigo se levanta en contra, otra vez quiere tumbarte, otra vez, una y otra vez se está levantando, pero podemos ver el respaldo de Dios siempre. Salte. Ya no es tu tiempo aquí, vete a otro lugar. Ya no es tu tiempo aquí, vete a otro lugar. Dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible que pudiesen, salieron. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Será que a veces nosotros cuando vemos el pecado, cuando vemos algo que está sucediendo malo, tendremos como ese enojo? Tendremos como ese de, ay, esto está mal, esto está mal. Pues dice, ¿verdad? Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría.
Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Dice, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Dice, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones, atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Había mucha idolatría y mucha religiosidad. ¿Sabías que estos también son llamados espíritus? Que, por ejemplo, la idolatría, pues la podemos ver mucho en todos los objetos que se adoran, o cuando incluso tú puedes tener idolatría por una persona. Y el Señor dice que Él quiere ser el primero, ¿verdad?, en nuestros corazones. Él no quiere que vayamos a pedirle a alguien más cuando le podemos pedir directamente a Él. Cuando solamente Jesús fue quien pagó por nosotros en la cruz a precio de sangre. Créeme, Él nunca está demasiado ocupado para escucharte. Él es omnipresente. Puede ser que haya muchos problemas muy grandes para resolver, pero ¿qué crees? Él puede con todo. Él es omnipresente. Él puede estar en muchos lugares al mismo tiempo, y cuando tú le llames con un corazón sincero, Él va a venir. Pero también dice aquí que había mucha religiosidad, y la religiosidad, híjole, o sea, es un espíritu ahí que se queda tan pegado a las personas que lo peor del caso es que muchas veces opera en personas que conocen la palabra, o a veces que no la conocen tan bien, pero que se dicen conocedores de la palabra. Gente que en lugar de escuchar la voz del Espíritu Santo, está viendo todo el tiempo las reglas, está viendo como con una carga pesada. No hay que hacer esto, no hay que hacer el otro, pecado, 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 pecado. No te vistas así, no te peines así, no te maquilles, no te pongas aretes, ponte el velo, ponte... Religiosidad. Porque lo que realmente el Señor ve es nuestro corazón. Nosotros sí podremos estar vestidos, ¿verdad?, de una forma muy religiosa, pero si estamos llenas de chisme, de crítica, de habladuría, de yo lo hago bien porque yo me he visto decente, mientras que estas, religiosidad. Y la religiosidad es dura, sobre todo porque a las personas les cuesta reconocer que la tienen. Cuando estás lleno de reglas en lugar de lleno de amor y del Espíritu Santo, ahí empieza a decirle al Espíritu Santo, escudriñame, checa si hay algo en mí que te desagrade, checa si hay religiosidad, si nada más estoy viendo en qué están fallando los demás, o incluso yo misma, ¿verdad? Es algo que te hace ser muy duro aún contigo mismo. Bueno, entonces dice, observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ustedes dicen el Dios no conocido y yo te estoy hablando para que tú conozcas ese Dios. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien nos da todos, vida, aliento y todas las cosas. Y sabes, yo creo que a veces nosotros tenemos un comportamiento así con el Señor, como si Dios necesitara algo de nosotros. Dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien nos da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y a veces venimos al Señor con esta actitud de, es que yo me la paso orando, es que yo oro bastante, es que yo,
me levanto de madrugadas a orar. ¿Okay? Es que yo ayuno bastante. No, vieras los ayunos, me la paso ayunando todo el tiempo. No, es que yo cómo le sirvo al Señor, es que le sirvo en la iglesia, es que le sirvo acá, y es que le sirvo allá, y es que... ¿Tú crees que Dios te necesita? ¿Tú crees que Dios me necesita a mí? No. Dice su palabra que si nosotros no hablásemos, aún las piedras hablarán. Cuando nosotros el Señor nos manda a hacer un ayuno, no es para que, ¿verdad? No, hombre, vieras cuánto aguanto ayunando. No, si el Señor nos está mandando a hacer un ayuno es porque nuestra carne está fuerte y necesitamos debilitarla, necesitamos que esa carne merme para que el Espíritu pueda agudizar su oído, para que podamos escuchar lo que el Señor nos está hablando. Pero verdaderamente el Señor no necesita de nosotros. Y a veces venimos con esa actitud de, yo tengo tal cargo o tal puesto. El Señor no nos necesita para nada. Somos nosotros quien lo necesitamos a Él. Y somos nosotros quien tenemos que decirle, Señor, mira cuán pequeña soy. Mira cuán pequeño soy. Y tú me estás dando el privilegio de compartir tu palabra, o de interceder o de orar por alguien más. Me estás dando el privilegio de que tu Espíritu Santo more en mí. Señor, tú eres grande y maravilloso. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Papito, tú lo mereces todo. No hay nada que yo te pueda entregar que sea suficiente. No hay un regalo que yo te pueda dar, Señor, que sea como algo que tú merezcas, porque tú lo mereces todo. Entonces, ¿qué le podemos entregar al Señor? Una actitud de humildad, obediencia, amor, nuestro tiempo, regresarle un poco de lo mucho que Él nos da en eso tan valioso que tenemos, que es el tiempo, y no dándole oportunidad al diablo que nos haga sentir enaltecidos, porque cuando te enalteces, dice la palabra de Dios, que el humillado será enaltecido, pero el enaltecido, si nos empezamos a creer mucho, vamos a ser humillados, avergonzados. Y mira, dice, vamos a ir un poquito más adelante, ¿verdad? Nos vamos a ir aquí donde dice Hechos 17:30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos. Bueno, me voy a ir un poquito más atrás. Dice que les habló acerca de Dios, quien nos da vida y nos da aliento y nos da todas las cosas. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Dios no está lejos de ti y de mí. Dios está aquí junto conmigo y está ahí junto contigo. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra o a escultura de arte y de imaginación de hombres. Pues recordemos que ellos tenían mucha idolatría. Y cuando hay idolatría, a veces pensamos que en esta medallita de oro, ay, aquí, ¿verdad? Esta es mi protección. En este, ¿verdad? En esta crucecita, que no traigo ninguna crucecita, pero en esta crucecita, es que aquí está la protección. O a veces en ese ojito que andamos ahí cargando en las pulseras o en cosas, esto es lo que me protege. No. Nada de los colguijes, que la pulserita roja, que todo lo que tú te puedas poner para protección. Al contrario,
le abres puertas al enemigo porque estás cayendo en idolatría. Entonces por eso les dice, ¿verdad? Que no es como oro, no es como plata, no es como piedra, no se trata de que pongas un altar y que pongas ahí, ¿verdad? Una imagen, la que el Espíritu Santo te esté hablando. Es que aquí, porque aquí lo veneramos o aquí la veneramos y aquí. No, eso es idolatría. Dice, la divinidad no es semejante a oro, a plata, a piedra o a escultura de arte, de ninguna imaginación de hombres, porque cuando nosotros hacemos una imagen, ya sea de un hombre, de una mujer, de algún objeto, de algo que le llaman Dios en otros países, ¿quién lo hace? Lo hace un hombre, lo forma un hombre. Y luego vas y le adoras, vas y le pides. Y si ese objeto no tiene vida y fue creado por un hombre, entonces ¿tú a quién le estás pidiendo? ¿Qué habita en él? Porque Dios no habita en él. Y si Dios no habita en él, y aún tú dices es muy milagroso, entonces ¿quién te está haciendo los milagros? Porque no es Jesús y no es Dios. Porque a Dios no le gusta la idolatría. No le gusta que nos hagamos imágenes ni de lo que hay arriba ni de lo que hay abajo. Bueno, dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia. ¿Por qué lo hacemos o por qué lo hacíamos? Por ignorancia, porque no sabíamos, porque pensábamos que le estábamos agradando a Dios y que Diosito, como lo hacíamos un Dios chiquito, me va a ayudar por medio de estos, ¿verdad? Objetos o de estas personas. Entonces dice que por eso Él pasa por alto estos tiempos de ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido en el día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, hablando de Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si tú puedes hoy reconocer, no, es que sabes que la verdad me di cuenta que sí soy bien religiosa o bien religioso, que sí me fijo mucho en mí y a lo mejor en las demás personas, que sí me importa ver cómo andan vestidos para juzgo de ahí, es que está vestido así, tiene a Dios en su corazón. O pongo reglas así, ¿verdad? Mis hijos en mi casa, todo el mundo, quiero que te vistas de esta forma, quiero que hagas esto. No, pues la verdad me di cuenta que soy religioso. O sabes que, pues sí, la verdad yo he andado cargando la medallita, la pulserita, el dijecito, me ando amarrando cositas o tengo ciertas estatuas o ciertos objetos en la casa. O incluso me di cuenta que hay una persona que la tengo en primer lugar antes que a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentimiento de pecados. Señor, hoy que me has revelado que yo he sido ignorante en esta parte y que te he estado fallando de esta forma, hoy vengo a pedirte que me perdones. Hoy vengo a pedirte que me hagas libre de toda idolatría y de toda religiosidad. ¿Por qué? Dice porque Él les estaba predicando de aquel varón que fue levantado de los muertos. ¿Quién es Él? Jesucristo. Él es el único que nos puede perdonar nuestros pecados cuando venimos al arrepentimiento. Aunque la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Que nos confesemos los pecados los unos a los otros. Porque a veces también hay sanidad en cuando el Espíritu Santo te guía, ¿verdad? A ir a platicar con una persona que tiene el Espíritu Santo, que te va a poder dar un buen consejo. Y sacamos eso de nuestro corazón, pero ese arrepentimiento tenemos que venir a traerlo a los pies del Señor. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Bueno, vamos a hacer este video en 2 partes para que no se haga tan largo. Y entonces hoy te voy a hacer una invitación en este video. Y te voy a decir, tú puedes ahorita
escuchar esta palabra, si Dios te puso a escucharla, es porque tiene un mensaje para ti. Pero Dios tenía un mensaje para todos ellos también. Y hubo dos formas que lo tomaron. Unos dijeron, no quiero, no, hombre, ¿de qué hablas? Pero hubo algunos que dijeron, no, yo sí creo, yo sí quiero seguir a Jesús, yo sí creo que Jesús se levantó de los muertos y resucitó y pagó a precio de sangre por mí. Yo sí creo que en el Señor Jesús está mi sanidad, mi restauración, la restauración de mi familia. Yo sí creo que en Jesús está la vida eterna y que si un día yo me muero, me quiero ir con Él. Y diríamos, ¿verdad?, lo mismo que le dijo aquel carcelero a Pablo: ¿qué tengo que hacer? Cree en el Señor Jesús, confiesa al Señor tus pecados. Así que te voy a pedir que me acompañes en esta oración, repitiendo en voz alta esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero pedirte perdón por toda idolatría que yo haya tenido, por toda religiosidad que haya en mí. Perdóname. Ya no quiero ser igual. Hoy te quiero aceptar como mi Señor y mi Salvador. Hoy quiero pedirte, Señor, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida para que cuando tú nos llames a tu presencia, yo pueda pasar al gozo de la eternidad contigo. Sé que estás preparando morada para mí, que cuando yo me vaya contigo. Y dame también tu Espíritu Santo para que me acompañe hasta el último día de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora permíteme hacer una breve oración por ti acerca de la religiosidad y la idolatría. Solo quiero pedirte que si Dios está poniendo algo de eso en tu corazón, si el Espíritu Santo te está guiando, comienza a pedirle perdón al Señor por aquella idolatría que tú tienes. Esa idolatría puede ser al dinero, esa idolatría puede ser algún trabajo, esa idolatría puede ser alguna persona, esa idolatría puede ser incluso a un líder, ¿verdad? Algún pastor, alguna persona que tú estás poniendo antes que el Señor. Esa idolatría puede ser algún objeto, alguna imagen. Entonces comienza a pedirle perdón al Señor por esto. Espíritu Santo, te pido que dirijas esta oración, Señor, y te oro hoy que quites toda, Señor, toda idolatría que cualquiera de nosotros pueda tener. Aun si yo tuviera algo de idolatría, sácalo de mí, Señor. Saca de cada uno de tus hijos toda idolatría, que hoy venimos a pedirte perdón, Señor, si no te hemos puesto a ti en primer lugar. Perdona toda idolatría en el nombre de Jesús. Hoy venimos a pedirte perdón y aún te pedimos perdón, Señor, por la idolatría de nuestros antepasados. Ve nuestra línea paterna y materna. Ve también por parte de nuestro esposo o de la esposa. Y si hay idolatría, Señor, aún en la antigüedad, nos ponemos a cuentas contigo y te pedimos perdón. Y te pedimos que rompas toda maldición que haya venido a causa de la idolatría, toda pobreza y toda escasez, todo espíritu de muerte que haya venido acerca de la idolatría o incluso de la adivinación, Señor, de haber visitado adivinos. No solo te pedimos perdón, sino que rompemos con esas maldiciones. Declaramos que se está virtiendo la sangre de Cristo sobre este asunto. Declaremos en el nombre de Jesús que todo derecho legal que el enemigo creía tener en contra nuestra o de nuestra familia es revocado en el nombre de Jesús. Se rompen esos decretos que estaban en contra de nosotros y de nuestras familias. Y llamamos a libertad, Señor, a paz, a tu presencia, a tu Espíritu Santo, a esa llenura, Señor, que solo tú nos puedes dar. Y también te oramos por toda religiosidad, Señor. Te pedimos perdón todas aquellas veces que hemos juzgado o criticado a alguien por su forma de vestir, ya sea porque vista, Señor, de largo y sin maquillaje y la hayamos criticado, también es religiosidad. Perdónanos, Señor. O si no, Señor, si hemos criticado a aquellas personas, aquellas mujeres, por ejemplo, por vestir en pantalón, o por usar cierta ropa, o por usar alhajas,
o por maquillarse de cierta forma, o por teñirse el cabello, o cortárselo. Señor, todo eso es religiosidad. Perdónanos. Perdónanos también cuando hemos sido tan duros con nosotros mismos y nuestra propia persona y nos estamos autoflagelando. Eso ya no es necesario, Señor. Tu gracia y tu favor está sobre nosotros. Venimos a pedirte perdón por toda religiosidad, Señor. Te pedimos perdón si hemos hecho cosas incorrectas y ahora nos damos cuenta al leer tu palabra y que era lo que en una religión nos habían enseñado. Perdónanos, Señor, quita toda religiosidad. Que una religión, Señor, no sea más fuerte que seguirte a ti, mi amado Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues acompáñame en este segundo video para terminar la palabra del día de hoy en unos minutos. Gracias por acompañarme. Bendiciones.